Hola. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar, lo primero, que entendemos que no es la mejor hora. Gracias también a Íñigo, tanto por toda la organización y por contar, bueno, hago extensible, yo creo, el agradecimiento con todos nosotros y por contar también con una mesa específica para hablar de suicidio, de comportamiento suicida en población infanto-juvenil. Yo soy Dir Messiaen, soy psiquiatra de la infancia y la adolescencia en el Hospital Clínico San Carlos. Trabajo ahora en la hospitalización, en la planta de hospitalización y en la hospitalización domiciliaria y bueno, voy a hablar de este tema inicialmente. Luego hablará aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, Marta Sánchez, que es psicóloga clínica en el Gregorio Marañón, que va a hablar de jóvenes en suicidio y redes sociales. Y finalizará Irene Rodrigo, que es psicóloga clínica también del Hospital 12 de Octubre, que hablará de adolescentes, identidad y entorno escolar, cómo prevenir. Entonces, bueno, por empezar un poco con esta primera parte de la mesa, de aumento de autolesiones y suicidio en menores, ¿no? ¿Qué está pasando? Que es el título que me propuso Íñigo para hablar. Inicialmente a mí cuando me veo un poco de lo que tengo que hablar no acabo de saber muy bien qué contaros y empiezo a pensar un poco, a darle vueltas cómo responder a esta pregunta. Bueno, no se trata de analizar por qué se suicidan, sino qué está sucediendo para que eso esté nuevamente en aumento. Y bueno, ya os puedo anticipar que no tengo la respuesta, pero sí que por lo menos me ha servido, bueno, para dar forma a algo que, bueno, casualmente sí que yo diría en los 2 últimos años he estado leyendo mucho, que son diferentes libros más orientados hacia la sociología, hacia la filosofía, bueno, que me han permitido eso, ordenar un poco todas las ideas que he ido sacando de ellos para plantear un poco este tema. No va a haber mucho dato, de hecho no va a haber prácticamente ninguno. Yo creo que se han dado los datos precisos que se tenían que dar en las mesas de esta mañana, pero sí que inicialmente quise buscar un poco en qué estábamos y tiré un poco esta pregunta en Open Evidence, ¿no? Pues para que me diera así como 5 o 6 artículos de relevancia científica y le tiré eso, aumento de autolesiones y intentos de suicidio en niños y adolescentes en los últimos años. Sacaba ahí 6 artículos, me leí 3 de ellos, los 3 que consideraba que a lo mejor podían ser más útiles y realmente volvía un poco a ser lo mismo. Te hablaban mucho de las causas, del por qué se suicidan, pero no tanto del por qué el aumento. Si veis hay un poco causas y factores que han contribuido, hay como 6 causas que lo resumen y me sonaba un poco a esto, todos mirándose entre sí realmente, ¿no? Todas las causas interrelacionadas, todas válidas realmente, pero ninguna acaba de predominar sobre otras ni dar una explicación al aumento como tal de este tipo de conductas. Hay otros factores, hay también déficit de recursos, lo que pasa que, claro, uno lo piensa y claro que hay déficit de recursos y yo creo que a todos nos gustaría contar con más recursos, trabajar de otra manera, bueno, no andar apurados con el tiempo, con el agobio, pero a la vez se da una circunstancia, es que tampoco podemos mentirnos y los recursos han aumentado, especialmente en infanto-juvenil, han aumentado bastante en los últimos años. Sigue siendo insuficiente, seguimos muy por debajo de tasas de otros países de la Unión Europea, y yo creo que es algo a reivindicar, pero con el aumento que ha habido, claramente sigue siendo insuficiente para dar cobertura a las necesidades de salud mental de esta población. Entonces, solo por sí mismo no me explicaría un poco, ¿no? En cuanto al déficit de recursos, lo que puede estar sucediendo. Está el tema también de la pandemia, que tampoco puede negar nadie, ¿no? Que a raíz de la pandemia ha habido un cambio, ha habido un aumento. Lo que pasa es que también me suena a veces que tiramos mucho de explicar las cosas a través de la pandemia. Han pasado ya más de 5 años y creo que no se puede reducir ya todo a lo que sucedió a través de la pandemia. Y luego está el tema de, bueno, los propios trastornos mentales, la vulnerabilidad biológica que pueda haber y los diferentes factores sociales y las experiencias adversas. Y volví un poco a pensar sobre ello y claro, realmente
¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué vulnerabilidad biológica ha cambiado en los últimos 20 años en España? O más concretamente, a lo mejor, eso, sí, en España, en Madrid, como para pensar que eso puede ser causa de un aumento en las tasas de suicidio, un aumento en las autolesiones. Se me quedaba también muy corto para explicarlo, porque poda neuronal en la adolescencia ha habido antes, sigue habiendo ahora, va a seguir habiendo. Entonces, ya digo, debe haber otra cosa que haga que esa vulnerabilidad biológica que cualquiera puede tener se exprese de una manera más concreta, como para acabar aumentando el número de autolesiones o el número de intentos de suicidio. Si nos vamos a factores sociales, también me surgía un poco esa misma disyuntiva, ¿no? Porque las condiciones materiales que pueden haber tenido los que son ahora adolescentes, creo que son mejores en general que las condiciones materiales que podían tener hace 25 años. La imagen que tenéis ahí abajo es una imagen real de Madrid en el año 96, 97, al lado de las Torres Kío, que es lo que se intuía inicialmente. Había un poblado chabolista al lado de las Torres Kío. Volvemos un poco a lo mismo. ¿Es suficiente? Ni en broma es suficiente. Hay muchos determinantes sociales que están condicionando pues, todos los problemas asociados al suicidio y a otro tipo de enfermedades mentales, pero no se me hacía como esencial como para poder explicarme todo esto. En cuanto a experiencias adversas, volvemos un poco a lo mismo. Ha habido un cambio, además, social, en la que yo creo que afortunadamente hay una consideración que no había antes hacia cuestiones que ahora nos sorprenderían. O sea, si buscáis, hacéis una búsqueda por Twitter, es lo más fácil, de algún reportaje finales de años 90, principios de los 2000, cómo se pensaba en violencia de género, cómo se pensaba en comunidad LGTB, por ejemplo, da miedo, o sea, da miedo, y nadie, absolutamente nadie, salvo 4 locos que habrá por ahí, da igual la ideología que tengamos, nadie va a comprar esas ideas que estaban presentes por esa época. Entonces, pues nuevamente, como que los determinantes sociales se me quedan cortos como para explicar el auge de todo esto. Y volviendo un poco a lo que os comentaba antes en cuanto a, bueno, pues esas lecturas que he ido haciendo, que luego ya las referenciaré al final, de una manera u otra, todas me acababan llevando a ideas que venían propulsadas por este señor, que es Marshall McLuhan. En algunos de los libros de los que luego hablaré, directamente te lo citaban, y en otros no te lo citaban directamente, pero bueno, las ideas estaban ahí. Marshall McLuhan es un filósofo, sociólogo, que se hizo sobre todo bastante famoso en los años 60, 70, muchas veces asociado a la contracultura norteamericana. El libro más famoso que tiene es este, el medio es el mensaje, que bueno, había un error tipográfico y bueno, era un poco punky y dijo, bueno, pues lo dejo así, que es más gracioso, pero realmente la idea conceptual era que el medio es el mensaje. Y un poco lo que empezó a analizar en cuanto a los medios es la forma en la que los propios medios, las innovaciones tecnológicas, han ido cambiando al ser humano, propiciadas por la propia creación del ser humano de esas innovaciones tecnológicas. Él empieza hablando de cómo, por ejemplo, la imprenta cambió las sociedades en la Edad Media, empezando con una época de mayor individualismo en la que de repente se empezó a asimilar una concepción del yo mucho más profunda de lo que había habido hasta entonces, ¿no? Y eso, bueno, repercutió, pues, ahí traigo un ejemplo, ¿no?, en la creación de diferentes obras artísticas en las que de repente el autor se ponía en el centro, ¿no? Los autorretratos empiezan su auge a partir de la creación de la imprenta. Hay una democratización progresiva de la lectura y del conocimiento que estaba, bueno, pues, prácticamente proscrito a muchas clases sociales, porque solo tenían acceso clérigos y clases muy, muy altas. Y poco a poco con la imprenta todo eso se fue democratizando. No es casual que 2 siglos después de la invención de la imprenta hubiera una revolución de conocimiento que conllevó a la época de la Ilustración. Entonces, bueno, va hablando un poco de toda esta parte. Es decir, cómo creamos la tecnología y la tecnología que creamos acaba modificando lo que somos. Coincide además también un poco todo esto con el auge un poco de todas las teorías sistémicas que luego se propulsaron a través de la psicoterapia sistémica, que reforzaban un poco también esta idea. A la vez que reforzaba la idea de que los propios medios que creamos no son neutras, al igual que las relaciones interpersonales que establecemos no son neutras. Si tenéis oportunidad, además de coger el libro o leer el libro de Marshall McLuhan, este
El medio es el mensaje, la verdad es que estéticamente es un libro muy chulo, está diseñado específicamente a través de fragmentos interrelacionados, pero sin un hilo narrativo claro, pues para relacionarte todas estas ideas. Entonces, bueno, coge a partir de la escritura y va avanzando con los diferentes medios, ¿no? Desde la escritura, la imprenta, luego la radio, la televisión, y se queda ahí pues porque se muere, básicamente, pero sí que a raíz un poco de este auge de la televisión empieza a ver cómo la pantalla acaba modificando las relaciones interpersonales. Él dice más o menos textualmente que somos la pantalla, la imagen nos envuelve, y empieza con un concepto que me resultó muy interesante, y es que decía que al final cuando vemos algo a través de una pantalla somos el punto de fuga de lo que la pantalla nos quiere mostrar. No sé si habéis tenido contacto, imagino que sí, más o menos, con algún bebé. Y si está un bebé y aparece una pantalla a 3 metros, tiene como un radar que detecta la pantalla y se gira y se queda totalmente envuelto por esa pantalla. El gran cambio que no llegó a ver Marshall McLuhan, pero que sí que de alguna manera pronosticó, viene ya con Internet, en el que no es ya la pantalla, sino que en una misma pantalla hay una pantalla de pantallas. Una pantalla de pantallas, además, con una universalidad, una universalización que él acuñó un término que todavía se sigue usando, que es el de aldea global, ¿no? Y globalización, todo viene de ahí realmente. Y vaticinó una cosa que cada vez se está dando más, que es un concepto de desalfabetización en el que la palabra escrita acaba totalmente sustituida por la imagen. Y ahora realmente es a través de las imágenes a partir de las cuales nos acabamos relacionando y moviendo. Y ese cambio yo creo que es un cambio que está muy presente en infancia y en adolescencia ahora mismo, porque las relaciones que acaban estableciendo son a partir de ahí. Esto lo señala sobre todo con otro concepto, y es que las herramientas acaban siendo una extensión propia del ser humano. Esas herramientas no es algo específico de los medios de comunicación, está pasado siempre. Es decir, cuando se inventan utensilios, esos utensilios, bueno, se adquiere una forma de usarlos en los que directamente no podemos concebirnos a nosotros mismos sin ahora mismo, pues, por ejemplo, poder usar un cuchillo y un tenedor, como que nos hemos hecho a eso de tal manera que forma parte ya de nuestro ser. Os traigo ahí un ejemplo, pues, casi un poco a modo de humor, pero bueno, con bastante razón, de una película de David Cronenberg, que es la que tenéis a vuestra derecha, que es Videodrome, que es una película en la que realmente los medios acaban totalmente fusionados con el ser humano dentro de estas cosas de Cronenberg, de body horror y ciencia ficción, ¿no? Para mostrar un poco la idea que intentaba transmitir ahí McLuhan. El tema es precisamente ese, que a través de toda esa imagen, a través de toda esa pantalla, se va perdiendo progresivamente, luego lo mencionaré, la capacidad de contarnos a nosotros mismos y la capacidad de poder vernos con una... con un simbolismo literario que sí que se ha promovido durante el resto de épocas, al ser un poco el libro, la prensa escrita, probablemente incluso la parte de radio, al no poder verlo, sí que tenía un componente simbólico que estaba mucho más presente a la hora de poder contarnos a nosotros mismos nuestras propias historias. Esta es una de las ideas importantes que luego resaltaré. Otra de las ideas tiene mucha relación con el propio medio, en los que los medios cada vez son más acelerados, y esa aceleración de la vida hace que cada vez conectemos menos con lo que es nuestra corporalidad. O sea, como que hay una huida constante a través de esa aceleración del propio cuerpo, y esa huida del cuerpo lo que hace es que el cuerpo pierda la función que tiene en su relación a lo mental y se acaba casi convirtiendo simplemente en un receptáculo de un mundo virtual en el que nos movemos y a través del cual nos interrelacionamos, pero que no nos ata realmente a lo que es nuestro día a día y a lo que es el ser humano como tal. Y esa disonancia entre, para lo que estamos hechos y la manera en la que estamos funcionando con lo que la naturaleza nos da a través de la corporalidad, creo que también está influyendo bastante, pues, por ejemplo, en esa disociación que también muchas veces vemos en adolescentes cuando te vienen autolesionados y ya de una manera completamente normalizada, lo viven como parte de su día a día, sin plantearse realmente cuáles son los mecanismos operacionales que les han acabado por llevar a una situación como esa.
Ahora mismo estamos en un momento, yo creo que generalizado, en el que parte de nuestra vida se está construyendo no en un mundo real y tangible, sino en un mundo virtual. Y en un mundo virtual, además, en el que ya no podemos renunciar a él. Pues yo no me imagino ahora mismo a ninguno de nosotros renunciando a tener un aparato móvil y estar hiperconectado, pero eso está igualmente sucediendo de una manera diferente a lo que ha sucedido en nuestras generaciones, en las que nosotros hemos tenido que aprender a usar esto e integrarlo como una parte de nosotros, pero para ellos no es una parte con la que han tenido que aprender, sino que es una parte para los niños, niñas, adolescentes de ahora, con la que ya directamente se han criado y forma parte de su propio ser desde el inicio. Esto, hablando de esa propia aceleración, creo que también genera una fragmentación. Yo creo que esto también lo estamos viviendo todos en primera persona, una fragmentación de la atención, de nuestra capacidad de atención, y una fragmentación en cuanto a las tareas que estamos pudiendo realizar. En una época, además, en la que se promueve mucho el rendimiento y la productividad y el ser capaz de hacer muchas cosas, cuando todo esto se une a una atención muy fragmentada, nuevamente se promueve, de manera recíproca esa aceleración corporal de la que os hablaba previamente, y que hace directamente que nos salgamos nuevamente de nuestro propio cuerpo por intentar ver lo que también pueden estar viviendo niños y niñas a estas edades. Ahora hay un auge, por ejemplo, del concepto serie en contra del concepto película. Muy poca gente, yo creo, se atrevería directamente a ponerse una película de 3 horas y decir, no, las voy a estar las 3 horas viendo esta película sin ninguna interrupción, sin mirar el móvil, sin pausarla, o sin simplemente decir, me veo 1 hora hoy, mañana otra y ya la acabo dentro de 4 días. O sea, no estaba concebida probablemente esa película para hacerlo así, sino para poder verla con esa continuidad. Y sin embargo, nos hemos habituado a ello. Si veis un poco la red en auge, como puede ser TikTok, ¿no? en esta etapa de edad, son vídeos ultra cortos, ¿no? que además, viendo un poco cómo funcionaban, otras plataformas han cogido ese mismo concepto a través de Reels, a través de una serie de análogos para hacer los suyos y promover un poco esa atención tan fragmentada, que cuantas más visualizaciones ve, pues más rendimiento acaba generando. Entonces, no es una cuestión de culpar, ¿no? a esta generación, a esta población, sino de entender que realmente todo se está construyendo a través de estas premisas, quizás. Y por último, digamos, el cuarto punto que quería traer es el de la fragmentación de la propia identidad, ¿no? Os hablaba antes de esa pantalla de muchas pantallas, en la que realmente en cada una de esas pantallas nos comportamos de una manera diferente. No es igual la imagen que damos en una red social, que damos en otra, que damos en la vida real. Os traía aquí también, a modo de gracia, unos memes que realmente funcionamos así. La imagen que nosotros acabamos dando en según qué red es muy diferente a la que acabamos dando en según qué otra. Eso que, más o menos desde una vida adulta nos lo podemos pensar y podemos decir, vale, pues aquí quiero poner esto, quiero poner lo otro. Cuando lo pienso a través de etapa infanto-juvenil, lo pienso a través de que ellos ya se han creado así, se han creado con esta fragmentación directa de la identidad. Con además una sensación quizá de impunidad, en el que si tú escribes un comentario no tiene por qué suceder nada, no tiene por qué pasar absolutamente nada, porque hay ese anonimato en lo virtual que realmente no tiene muchas más implicaciones que una conversación, una discusión por redes, en la que tú luego apagas el teléfono o quitas la aplicación y puedes mantener otro tipo de relaciones por otro lado. Entonces, resumiendo estas ideas, McLuhan acababa diciendo que la idea de poder entender los medios era realmente intentar entender los cambios sociales y culturales que paralelamente se estaban dando a través de esos medios, y que muchas veces cuando intentamos resolver o pensar problemas actuales con modelos o paradigmas que ya han quedado obsoletos, lo que nos encontramos es un poco la imagen de los Spiderman que os ponía al principio, de todos señalándose y no pudiendo decir realmente de ninguna de esas cosas, que es mentira, porque todas están implicadas, pero sin poder realmente entender la totalidad de lo que puede estar sucediendo. Parafraseando un poco algo que decía que en los periodos de transición tecnológica y cultural surgen confusión y desesperación, y que justo la ansiedad viene por realizar tareas actuales con herramientas del pasado. Entonces, resumiendo un poco todo lo que os he intentado ahí hablar, y referenciando un poco con esas recomendaciones de libros que os decía, hay
una imagen desplazando a la palabra escrita, produciéndose una crisis del relato, y esto lo he visto súper bien en estos dos libros, en el libro de López Mundéjar de Sin relato, y este es mucho más reciente, de hecho me lo acabé hace un par de semanas, de esta cosa de Tinieblas, que habla sobre todo del lenguaje metafórico y de la importancia del simbolismo en el lenguaje para poder construir el propio relato a través, bueno, de vivencias de la propia autora. El segundo concepto es esa aceleración de la vida y la huida del propio cuerpo, que me gustó mucho como lo explica también Santiago Albarrico en este libro de Ser o no ser un cuerpo. La fragmentación de tareas y de la atención está súper bien reflejado, y es, yo creo que el que más cita al final a Marshall McLuhan, el libro este de Johann Hari del valor de la atención. Y por último, esa fragmentación de la identidad y ese narcisismo no entendido como síntoma o como patología, sino como la incapacidad, digamos, de verse en otros contextos, de verse a uno mismo frente al espejo y saber que ese espejo está completamente fragmentado y que eres lo único que tienes y que se te devuelve ahí delante. Es algo que aparece transversalmente en toda la obra de Byung-Chul Han. Quizás donde más acaba apareciendo en un primer momento es ahí, en la agonía del Eros, pero ya digo, es algo que vais a encontrar realmente en toda su obra. Entonces, bueno, por intentar pensar esto también desde todo lo que os digo, claro, estamos hablando de Internet, estamos hablando de redes sociales, ahora hablará de hecho Marta más específicamente. Lo que no sé es si incluso llegamos tarde a poder pensar de estas cosas, porque a mí me da la sensación de que hay una era que ya estamos viviendo, aunque no seamos del todo conscientes, que es la era de la inteligencia artificial, que tampoco sé cómo va a cambiar las relaciones interpersonales o la concepción humana y social del ser humano, pero que evidentemente va a haber un cambio y que tendremos que pensar las cosas también desde esa realidad que a partir de ahora sí que está ya siendo existente y cada vez creo que va a ser más existente. Y ya por acabar, no quiero que esto sea tampoco una idea pesimista de lo que está sucediendo, sino bueno, realmente todo lo contrario. Lo mencionaba, creo que era Pablo Linde antes, que en los años 80 el nivel y la tasa de suicidio en adolescentes era muchísimo más alta de lo que luego acabó siendo en los 2000, y que estamos otra vez en tasas más similares a lo que era entonces. Se pudo bajar esa tasa de suicidio. Es verdad, bueno, que probablemente la forma de medir el suicidio ha cambiado y es más fina ahora de lo que era antes, pero eso existía realmente. O sea, esa bajada de las tasas de suicidio existieron en adolescentes en los 80, y creo que es una oportunidad también de poder repensar las cosas para ver, bueno, qué podemos seguir haciendo en la atención a esta población y la atención general de este problema. Y doy paso a Marta para que nos hable eso de suicidio y redes sociales. Ok. Bueno, me parece súper útil además lo que acabas de contar, Idir, porque creo que es como un paraguas que nos envuelve a todos y que especialmente a lo mejor en esta mesa como es bastante útil como para tenerlo de telón de fondo, ¿no? Yo me voy a centrar, bueno, justo en el tema de a lo mejor de las redes sociales, porque pensando en la población joven, al final inevitablemente, bueno, pues pensaba en el tema de las redes, porque parece como que casi son como inseparables uno de los otros, ¿no? Como principales consumidores de redes, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy era un poco como reflexionar si estas redes, bueno, y el uso de las redes tenía algún impacto en el concepto del suicidio en jóvenes, si, bueno, qué riesgos había, ¿no?, del uso de redes, y también si todo era riesgo o también podíamos aprovecharlas, ¿no? Un poco también como en la línea de ir, no quedarnos como en esa visión pesimista, ¿no?, sino, bueno, saber en qué terreno nos estamos moviendo y si, bueno, podemos usarlas a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, de primera, ¿no?, pensar en redes, pensar en Internet y pensar en los cambios que esto, bueno, que conlleva, ¿no?, que por un lado es el acceso que tenemos a la información y la manera en la que tenemos de comunicarnos, ¿no?, que es algo que nos trae Internet, con esta, pues eso, disponibilidad inmediata de información, esa, bueno, nueva forma de comunicarse de manera pues casi también como instantánea, interactiva, ¿no?, y que en esta última parte, en la manera en la que tenemos de comunicarnos entre nosotros, es donde entra el papel de las redes, ¿no?, entendiéndolas, bueno, pues como esos espacios web, ¿no?, donde permite a los usuarios el poder hacerse un perfil, compartir contenido y interactuar, ¿no?, con otros usuarios en línea. Se ve que
más o menos como el 80% de los usuarios de redes está comprendido entre una franja de edad de 12-30 años, donde los principales consumidores de redes son los chavales entre 12 y 12 y 19, ¿no? Que viene siendo pues como toda la etapa de la adolescencia, ¿no? Y teniendo en cuenta, ¿no?, que la adolescencia es un momento vital en el que es súper relevante el compartir con pares, el grupo de iguales, que el grupo de iguales y la comunidad siempre es importante para todos, ¿no? Pero específicamente en el grupo de adolescentes, sumado, ¿no?, a la sensibilidad también a la mirada, ¿no?, de los iguales y a la evaluación de los iguales, quizás es una de las características que hace que el adolescente también pues sea más proclive a poder consumir redes, ¿no?, en esta búsqueda de un compartir con un igual. Especialmente también si estas interacciones a lo mejor en la vida, en el medio diario, al que a lo mejor estamos más acostumbrados nosotros, no están siendo fructíferas y no están siendo satisfactorias, ¿no? Claro, al final en esta búsqueda, ¿no?, del compartir con iguales, del poder buscar apoyo, ¿no?, pues quizás el adolescente, ¿no?, entra en redes, sumado a que, bueno, ya no solo por esta parte, ¿no?, sino porque, como decía Idir, ¿no?, pues es el contexto y el mundo en el que han nacido y se están moviendo ahora, hace, bueno, pues que estén expuestos, pues por un lado, ¿no?, a interacciones con gente, bueno, que conocen y que pueden ser sus iguales, pero al mismo tiempo con otra gente que a lo mejor no conocen, ¿no?, y todo esto pues puede llevar a tener pues una serie pues de efectos positivos o negativos del uso de las mismas, ¿no? Entonces, centrándonos primero, por ejemplo, en cuáles podrían ser los riesgos del uso de redes, específicamente a lo mejor en la conducta suicida de jóvenes. Lo que se ha visto fundamentalmente es la importancia y la asociación que hay con la clínica depresiva y con la depresión, ¿no?, en el uso de redes. Por ejemplo, ¿no?, hablaban que si un adolescente se comparaba a lo mejor en una red social, ¿no?, en Instagram, por ejemplo, con otros, ¿no?, extraños a él, frente a aquellos adolescentes que sí que se comparaban con a lo mejor gente más cercana a su entorno, los que se comparaban con extraños quizás tenían como más probabilidad de poder desarrollar como un cuadro depresivo. Había como una asociación mayor en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué tener en mente la depresión? Porque como ya han comentado algunos compis en otras mesas, ¿no?, la clínica depresiva, un cuadro depresivo, ¿no?, suele ser una de las causas, ¿no?, más importantes de la ideación suicida, ¿no? Pero más específicamente a lo mejor, ¿no?, con las ideas de muerte, con las conductas autolesivas, también se ha visto, ¿no?, que la participación en redes y el estar en redes puede hacer que el adolescente esté más expuesto a contenidos sobre conductas autolesivas y que les puedan llevar también como a participar en las mismas, ¿no? Ya sea pues eso, ¿no?, pues porque vean imágenes o testimonios de otras personas en las que hablan de llevar a cabo pues conductas autolíticas o autolesivas, y la manera también un poco en la que se expone esto, ¿no?, como normalizando quizás este tipo de conductas, normalizándolo no como algo de esto pasa y hay que hablar de esto, sino como si fuese algo como inherente a la etapa vital, algo como si fuese normal que hay que hacer, ¿no? Casi incluso pues glorificando, ¿no?, el hecho de tener ideas de muerte o de conductas autolesivas, ¿no?, como la única alternativa a lo mejor como de solución al sufrimiento, ¿no? Entonces esto puede hacer al final que esta mayor exposición a este tipo de contenido haga que quizá lo que se llama como la capacidad adquirida para llevar a cabo el suicidio sea mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a lo mejor un umbral, ¿no?, de riesgo, miedo ante según qué estímulos, ¿no? Por ejemplo, pues ante el hecho de cometer suicidio, el hecho de poder autolesionarse, si uno está a lo mejor expuesto muchas veces a contenido de este tipo, ¿no?, normalizándolo, ¿no?, pues eso, pero eso como algo que forma parte de la etapa y que como que hay que hacer, es como que ese umbral de riesgo, de miedo, como que va bajando por habituación prácticamente, ¿no? Entonces al final casi como que la capacidad, ¿no?, para llevar a cabo ese tipo de conductas se hace mayor, ¿no? Sí que, o sea, dejar como muy claro, que yo creo que también es algo como que vertebra todas las ponencias, ¿no?, que nada de esto
es causa-efecto, ¿no? O sea, quiero decir, no hay... o sea, no se ha visto que la participación en redes, el estar expuesto como a un contenido de este tipo, sea lo que lleve luego a una persona a cometer una autolesión o un intento de suicidio. Simplemente son ingredientes, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no?, y que lo que hace es amplificar muchas veces, ¿no?, pues el malestar a lo mejor de fondo de personas que pueden ser vulnerables o que pueden estar en un momento como de mayor riesgo, ¿no? Pero eso, tener como claro que no es algo que sí A entonces B, ¿no? Donde quizás, insisto, no se ha visto a lo mejor una asociación más clara, sin ser ni mucho menos causal, ¿no?, es con el tema de la cibervictimización y el ciberbullying, ¿no? Es algo que me pararé un pelín más ahora, sobre todo porque está siendo como mucho más presente que el bullying o el acoso tradicional, por las características propias que tiene la red, que escapan un poco como del control externo, ¿no?, que podía tener a lo mejor el acoso como más en persona, y sobre todo también pues porque se ha visto que a veces dentro de ese acoso o de ese bullying, ¿no?, muchas veces el perpetrador lo que hace es incitar a la persona, a la víctima, a cometer suicidio, ¿no? Entonces a veces también pues la víctima está ahí un poco como atrapada, ¿no?, entre no poder escapar de las instigaciones del perpetrador, sumado a que esta persona como que le insta a cometer suicidio, pero que a lo mejor ve que el suicidio es la única solución como para acabar con esta experiencia, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, por las características propias de la red y del momento en el que estábamos inmersos, ¿no?, el ciberacoso, la cibervictimización, el ciberbullying, ¿no?, últimamente está siendo como mucho más frecuente que el bullying como el acoso tradicional, ¿no?, donde, o sea, me llamó mucho la atención en un estudio que leí que eso, como entre el 10 o el 40% de los adolescentes experimentaban algún tipo de ciberacoso, ¿no?, ya sea eso a través de redes sociales, mensajes de texto, y que en general también, ¿no?, pues eso, o sea, tanto haber sido víctima como también en personas, ¿no?, que llevan a cabo, ¿no?, que son los perpetradores de ese acoso, se ha asociado con mayores niveles de cuadros depresivos, consumo de sustancias y especialmente también pues pensamientos suicidas e intentos, ¿no? Entonces me paro aquí también, ¿no?, pues porque por esto que digo de por qué a lo mejor esto está siendo como más frecuente ahora. Cuáles son esas características, ¿no?, de la red o del medio virtual que hacen que la cibervictimización esté siendo como mucho más frecuente ahora, y de qué manera cambia la experiencia de la persona debido a cuáles son las características del medio donde se está llevando a cabo como esta interacción agresiva, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no?, esas características propias del medio digital que os menciono ahí, ¿no? Por un lado, el tema de la permanencia en la información, ¿no?, el tiempo que el contenido, que la agresión, que la interacción está presente y visible para otros, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, ¿no?, cuando ese tipo de interacción se da en la vida diaria, es una interacción como más limitada en el tiempo, versus así esto ocurre en un contexto digital, donde esos límites temporales como que se difuminan, ¿no? Con esto de que se difuminan los límites, ¿no?, también se difuminan los límites de ubicación, ¿no?, con esto de que esa conducta o esa interacción, esa agresión puede llegar a muchísimos lugares en un corto espacio de tiempo. Algo que si esa interacción se hace en persona, lo mismo, ¿no?, los límites de a cuánta gente llega o cuánta gente puede presenciar eso que está pasando, es menor a que si se hace durante la red. Que esto luego mencionaré que la ausencia de límites sí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?, que las podemos usar a lo mejor también a nuestro favor, ¿no? Pero estas características también hacen que la experiencia del que de los dos, ¿no?, tanto del perpetrador como de la víctima, sea diferente así se está llevando a cabo la interacción en persona, ¿no? También que no haya señales físicas ni comunicación no verbal, ¿no? Al final, si yo te digo algo a ti en persona, puedo ver de qué manera estás reaccionando, si hay algún tipo de
pues eso, de comunicación no verbal ante eso, que de alguna manera puede a lo mejor regularme a mí a no seguir, a lo mejor si hay alguna posibilidad de que yo deje de agredirte, ¿no? Si me puedo beneficiar de cómo te está afectando eso a ti, eso es algo que no pasa en redes, ¿no? En redes yo no estoy viendo de qué manera eso está afectando directamente a la persona, ¿no? Por un lado eso, porque no hay hay una ausencia de señales como físicas, ¿no? De lo que está pasando, y también por el tema de eso, de la sincronía, ¿no? El tiempo que pasa en esa interacción, ¿no? O sea, yo puedo decirte algo que hasta que tú respondas o yo pueda recibir como una respuesta de eso, puede pasar X tiempo, ¿no? Pongo algo en redes, guardo el teléfono y ahí se queda, ¿no? Pero eso está circulando. Si eso pasa o sea, es muy difícil, ¿no? Que se pueda como obviar la comunicación cuando eso se hace en persona, ¿no? Y luego también el tema de que la información que circula sea, como comentaba Idir, ¿no? Ya no hay palabras, ¿no? Hay imágenes, sobre todo, ¿no? Que se registran también de otra manera. Y luego también está el tema de que se puede cuantificar, ¿no? Con el tema de los likes, cuánto se comparte, ¿no? Se puede como cuantificar el impacto también que está teniendo como esa interacción, ¿no? Entonces, al final, todas estas características, ¿no? De alguna manera transforman, ¿no? la interacción y transforman el impacto, ¿no? que está teniendo esta... Hablo de comunicación porque todo esto es para... O sea, lo cuento aquí justo con el tema del ciberbullying y el acoso, ¿no? Es virtual, pero que es a tener en cuenta en cualquier tipo de comunicación que se haga a través de las redes, ¿no? Pero como eso, intentando no tener una visión como hiper pesimista de este contexto, ¿no? Y poder a lo mejor también usar a veces estas mismas características que a lo mejor pueden hacer... que supongan un riesgo a veces, ¿no? Las interacciones en línea. Quizás también podemos como aprovechar algunas de estas características y algunas de estas cualidades como para prevenir en temas de, por ejemplo, de suicidio, ¿no? Es decir, alguien que a lo mejor se mete en redes para buscar información sobre métodos autolesivos, autolíticos, puede llegar también a lugares donde se le brinde apoyo, se le brinde ayuda y se le dé algún tipo de orientación en ese sufrimiento, ¿no? Entonces, está visto, ¿no? Que los adolescentes usan las redes para buscar apoyo, sensación de comunidad, estrategias para poder afrontar lo que les está pasando, poder expresarse, ¿no? a través de redes, ¿no? Entonces, todo esto quizás son cosas como que podemos tener en cuenta y usar como a nuestro favor en este contexto interactivo, ¿no? Y que también para quizás, ¿no? La gente a lo mejor que se encarga, ¿no? de poder brindar esa ayuda a la gente que sufre, ¿no? y que tiene este tipo de ideas suicidas, ¿no? La red es un buen lugar para poder llegar hacia ellos, ¿no? Quizás para llegar a un mayor número de jóvenes, para llegar a lo mejor a jóvenes que de alguna otra manera quizás no habrían consultado, ¿no? Y es como una puerta de entrada, pues para dar información, para poder hablar sobre causas, sobre señales de alarma, opciones terapéuticas. Entonces, tanto para, ¿no? como para captar, ¿no? Y para brindar la oportunidad de ser apoyados y de recibir ayuda, también puede ser un contexto como para detectar cuando alguien está teniendo pues pensamientos de muerte o ideas autolíticas, ¿no? Si se hacen a lo mejor pues grupos, foros de ayuda, ¿no? Que haya alguien, ¿no? entrenado en poder identificar esas señales de alarma, ¿no? Pero puede ser un contexto para poder, ¿no? identificar, prevenir, ¿no? Incluso brindar de opciones terapéuticas a la persona que sufre, ¿no? Entonces, bueno, con esto que yo decía antes, el normalizar de antes no es el normalizar de este estilo, ¿no? De dar visibilidad a que esto existe, a que este sufrimiento está ahí, a que esto pasa, pero que no por ello tenemos que pasarlo por encima, ¿no? Y sobre todo también lo mismo, ¿no? O sea, no olvidar que las redes pueden ser, o sea, bueno, todo el apoyo que se puede recibir a través de redes es desde luego un complemento y no un sustituto de la ayuda que se pueda recibir luego pues a nivel de especialistas en salud mental, de acompañamiento en centros escolares, ¿no? Pero quizás es una puerta de entrada que podemos aprovechar para poder llegar luego como a otros contextos de ayuda. Y en esta, por terminar, como en la línea de poder usar las redes como a nuestro favor,
encontré esta guía que me pareció súper útil y súper interesante, de un grupo de investigadores australianos, que lo que hicieron fue elaborar una guía para jóvenes, con la ayuda de jóvenes, es decir, se hizo un trabajo de juntar tanto a profesionales de la salud mental, ¿no? y profesionales pues, específicos, o sea, que trabajaban con suicidio, gente también de medios de comunicación, porque sobre todo, como contaban los compañeros de la mesa anterior, ¿no? se han hecho quizás como guías de cómo hablar de suicidio en medios de comunicación tradicionales, pero a lo mejor no se ha hecho sobre cómo hablar de suicidio en los medios digitales, en las redes, ¿no? que son otros medios también de comunicación, ¿no? Y también trajeron como a estos grupos reflexivos que se hicieron a chavales entre 16 y 25 años para que pudiesen hablar de qué necesitaban ellos, cómo les sería más útil a lo mejor recibir ayuda a través de redes y qué necesitarían ellos como para poder hablar de suicidio en redes, ¿no? Ya que las redes va a estar y el sufrimiento y por ende a veces la expresión del suicidio va a estar, pues cómo poder acercarnos a ellos de una manera diferente y de una manera segura. Y bueno, y está así como dividido en distintos apartados, y se hace especial como hincapié, por un lado, en las características que yo contaba antes, ¿no? Como de la red, ¿no? O sea, antes de como que insisten, ¿no? al menor, ¿no? Al joven, que puedan tener en cuenta cuáles son esas características de la red, ¿no? A la hora de publicar, ¿no? Como que les avisan de, bueno, que sepas que, pues eso, que la información pues circula de manera rápida, que tengas en cuenta, ¿no? El impacto que esto puede tener. Se habla también como de qué tipo de lenguaje usar, ¿no? Que me recordaba un poco a lo que comentaban los compañeros periodistas antes, ¿no? Pues ni glorificar ni hablar del suicidio como la única solución a los problemas, ni hablar del suicidio como algo como a romantizar o a glorificar, ni a culpar a la persona que lo comete, ¿no? Sino como una expresión de algo que está pasando, ¿no? Y también hacían como mucho hincapié, que me parece muy interesante, en la parte del autocuidado también, ¿no? Tanto de la persona como que quiere compartir lo que le está pasando y cómo está y su sufrimiento, ¿no? Insistiendo como en la idea de límites, de que uno comparte hasta donde quiera compartir, que puede filtrar los comentarios que se le hacen en las publicaciones, ¿no? Como una manera de cuidado, tanto a la persona que a lo mejor ve el comentario de algún amigo expresando como ideas de muerte, ¿no? Cómo poder responder a eso, haciendo mucho hincapié en el cuidado también de la persona que responde a eso, ¿no? Insistiendo en que uno no tiene la responsabilidad de solucionar, ¿no? Y de atender a esa persona que lo está pasando mal, como de que se pueda chequear el adolescente antes, ¿no? De te encuentras bien, piensas que esto te va a angustiar, tienes recursos como para poder ayudar a esta persona. Y bueno, y en la propia guía también está adaptada como para distintos países en castellano. El único que hay es este, que es para población mexicana. Entonces es verdad que los recursos que aparecen pues no nos serían útiles a nosotros, pero bueno, toda la parte como de preguntas a hacerse y tal, sí que me pareció como bastante útil. Vale, sí, ya termino. Y eso, ¿no? Como ponéis, ¿no? Como distintos ejemplos de qué tipo de contenido, ¿no? Estaría como... Bueno, sería como no deseable usar en redes, ¿no? Pues lo mismo que comentaban también los compañeros de ATE, ¿no? Pues métodos de suicidio, dónde lo ha hecho, ¿no? Y de qué otras maneras podemos hablar de ello de una manera como más segura. Y se adaptó también para padres y cuidadores, que me parece también como súper útil. Hablando también, pues bueno, explicando también pues el tema como de la red, poniendo como testimonios de los jóvenes, ¿no? Hablando de lo que a ellos les ayudaría, ¿no? De sus padres o de sus cuidadores más cercanos a la hora de hablar de suicidio y de suicidio en red. Y nada más. Hasta aquí. Muchas gracias, Marta. Cambiamos y le toca ahora a Irene Rodrigo. A ver. Ay, se me mueve la... Ah, vale, porque no hay un ratón. Sí. Vaya, más fácil, tienes razón. Gracias. Vale. Bueno, pues ha sido un lujo contar con las presentaciones de Marta y Edil como base para lo que quería transmitiros, porque si algo queremos también como hacer llegar
es que cuando hablamos de suicidio es un fenómeno súper complejo, que yo creo que ha sido una cosa que hemos venido repitiendo en todas y cada una de las ponencias, y que además es muy complejo pues, por los cambios sociales que se están produciendo y porque la manera de entender ahora mismo muchas de las bases con las que hemos venido trabajando ha cambiado, ¿no? Y seguramente ha cambiado más rápido de lo que nosotros mismos hemos sido capaces de actualizar. Entonces, en esta charla queríamos transmitir un poquito también esta parte como de la complejidad de la identidad y de los factores que favorecen el suicidio, y también incidir en qué podemos hacer nosotros como población general, como educadores, para ayudar a estos adolescentes en riesgo. Entonces, no voy a volver a cansaros con datos, que hemos tenido ya muchos, pero sí que dos ideas que me gustaría destacar es que efectivamente desde 2021 se han disparado las consultas por fenómenos que tienen que ver con el espectro suicida, ¿no? Esto, desde luego, ha crecido considerablemente, mucho con respecto a todos los años previos. Sin embargo, insisto, no repito todos los datos que ya hemos comentado, el suicidio no es un problema mayor en la población infanto-juvenil de lo que es en otros grupos de edad. De hecho, ya lo han dicho también en las ponencias de esta mañana, la adolescencia, la infancia, no es una etapa de mayor riesgo. Sin embargo, sí que es llamativo el incremento con respecto a los últimos 10, 20 años, 30, y sobre todo el marcado incremento en autolesiones, en peticiones de ayuda por conducta suicida, quizá no tanto en suicidios consumados, pero sí en todo este espectro grande. Y también es considerable pues que es una etapa en la que no toca morir, digamos, ¿no? De hecho, sí que es la principal causa de muerte no accidental en esta población. Por eso tiene un interés especial. Por eso vamos a hablar de ello en esta mesa durante 1 hora y media, pero es importante que tengamos como muy presente esto, ¿no? Que no es seguramente una etapa de gran riesgo. Sí que es una etapa con vulnerabilidades muy específicas. Han venido hablando de ello también en estas sesiones, pero por simplificar cosas que son, yo creo que muy complejas, hay vulnerabilidades a nivel biológico, psicológico y social. Como siempre, a nivel biológico pues es una etapa muy intensa emocionalmente, donde la impulsividad además está mucho más presente, pero también es una etapa en la que se fragua y se configura una identidad, ¿no? Es una etapa en todo el espectro de salud en el que tenemos que entender quiénes somos, que descubrir quiénes somos y ver qué tal nos llevamos con esto de lo que entendemos que somos. Hay cambios físicos, ¿no? De maduración corporal. De hecho, por eso también es una etapa en la que debutan un montón de trastornos que tienen que ver con la propia imagen corporal, los trastornos de la conducta alimentaria. También hay cambios psíquicos, ¿no? Es cuando yo me descubro a mí mismo como hombre, como mujer, como hijo, como hermano, como estudiante, como deportista. Y todo esto va a suceder en un contexto en el que yo tengo que adaptarme a distintos contextos sociales, ¿no? ¿Qué me va a reflejar de esto la escuela, el entorno académico? ¿Qué me va a reflejar la familia? ¿Qué me va a reflejar mis iguales? Entonces, en esta idea que nos preguntamos mucho, ¿no? De qué es lo que lleva al suicidio, que es un poquito lo que hablaba Idir, bueno, pues factores de riesgo hay. A nivel familiar sabemos que la violencia de género, las situaciones de abuso físico, sexual, psicopatología previa favorecen el riesgo de suicidio. A nivel de redes sociales, pues ya nos ha hablado Marta, ¿no? de cómo hay una serie de exposiciones nuevas, actualizadas al bullying, al ciberacoso, que también son novedosas, ¿no? y favorecen ciertos riesgos. En el ámbito académico, pues el fracaso académico, el rechazo de los iguales, la marginación, todo esto son factores desde luego de riesgo, ¿no? Es verdad que a nivel social, y un poquito también en línea de lo que iban diciendo, ha cambiado mucho el contexto con las redes sociales, que al final es nuestro contexto, el contexto social de nuestros adolescentes. A mí me gusta mucho un meme típico que había hace tiempo de cómo ha evolucionado el Facebook, ¿no? Con el Instagram. Quienes nos representábamos previamente y quienes nos representamos ahora, pues lógicamente es mucho más fácil identificarse con las redes anteriores a identificarnos ahora con los modelos que tenemos de referencia. Pero es que además aparecen nuevos modelos de referencia que tienen mucho que ver con la salud mental, ¿no? De repente está muy de moda la salud mental, de repente se habla mucho. Hemos venido hablando también en estas jornadas que no siempre se habla bien cuando se habla de salud mental. Entonces, también aparece la posibilidad de identificarse pues con una realidad muy compleja en la que el suicidio aparece como opción, ¿no? Las autolesiones aparecen como opción. Y si yo no consigo identificarme con otros modelos a los que considero que, pues que no encajo, que no me parezco, pero sí tengo algunas cosas en común, ¿no? Soy una persona que sufre, que se siente sola, y me puedo identificar mejor con ciertos referentes que aparecen ahora en redes, pues bueno, existe un mayor riesgo, ¿no? Lo estaba viendo. Os traigo la famosa película de 13 razones, pero hay otros muchos referentes que implican, yo creo que un riesgo mucho mayor. Entonces, la identidad en salud mental aparece también como un riesgo que
es nuevo, digamos. Ninguno de estos factores, que es un poquito lo que venía diciendo Idir, desde luego nos alcanzan a explicar lo que está pasando a día de hoy. Hay un concepto que, bueno, que es muy compartido y también han hablado en las ponencias de la mañana, que es este del dolor psíquico, ¿no? La idea de que el suicidio viene de un dolor psicológico que la persona asume que excede sus capacidades para afrontarlo. Y viene siempre acompañado de estos sentimientos, ¿no? El dolor psíquico, digamos, la tristeza, no causa suicidio. La desesperanza sí, ¿no? Cuando es una tristeza que uno considera que no va a poder cambiar o que no existe una vía en la que se puede eliminar este dolor. La humillación, la vergüenza, el fracaso personal, la pérdida de sentido, la culpa, la soledad extrema. Y todas estas cosas no aparecen por un único estresor, no aparecen por un bullying, ni siquiera aparecen por un abuso sexual, ¿no? Aparecen por ciertos estresores en un contexto que no permite comprender lo que está pasando y sentir una alternativa válida, ¿no? Pues aparece en un contexto en el que yo no tengo unas figuras que me expliquen que se están metiendo conmigo en clase por esto y esto, ¿no? Y que me puedan proteger, o que el abuso que he sufrido no es culpa mía y no es porque yo he hecho algo malo. Entonces, todas estas cosas nos hablan un poquito de la complejidad, ¿no? Y de la necesidad de entender no solo factores de riesgo asociados a la persona, sino también falta de factores de protección. Esta frase que nos han comentado ya por la mañana, ¿no? De entender que el deseo de morir nunca es de morir, es de dejar de vivir con dolor. Y en los menores en concreto, como son mucho más dependientes del contexto de lo que somos los adultos, que tenemos más autonomía para tomar decisiones que nos permitan movilizar o cambiar nuestras situaciones, viene muy de la mano con la dificultad para comunicar, con la dificultad para pedir. Decíamos esta mañana también que el suicidio suele tener mucho que ver con esta dificultad para pedir ayuda, pero en menores esto es aún más marcado, o por lo menos es marcado con unas características específicas, ¿no? Por un lado, a veces viven situaciones traumáticas en el aquí y ahora, ¿no? Antes hablábamos de que en situaciones de guerra, ¿no? Incluso en la pandemia habéis mencionado, cuando es una situación aguda es muy difícil pensar sobre lo que está pasando. Uno está en gestionar, en resolver, intentar sobrevivir, pero menos en elaborar, ¿no? Menos en pensar cómo se siente, qué necesita. Entonces, muchas veces los adolescentes pues viven situaciones de violencia en clase, en casa, y están un poquito como encerrados en esto. Muchas veces normalizan situaciones, pues una situación de violencia en casa, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil pensar sobre qué, pues no sentirse culpable por no estar intercediendo cuando golpean a tus hermanos, cuando tienes una situación más o menos normalizada y consideras que esto es algo que pasa, ¿no? Y quizá no puedes explicarte lo que tú tienes que hacer, tendrías que hacer. Muchas veces también hay secretos familiares que dificultan mucho que el adolescente o el niño pueda pedir ayuda, ¿no? Pues a lo mejor mi padre tiene un problema con el consumo, agrede a mi madre, pero es quien sostiene la economía familiar y yo le debo cierta lealtad porque además de tratarnos mal a veces nos cuida, ¿no? Y esto complica mucho también el poder pedir ayuda, ¿no? Y la posibilidad de que me separen de una figura que para mí es de referencia o de fallar la lealtad que tengo a alguien que me quiere y me cuida. Muchas veces los menores son dependientes pues, de la escuela, de las familias, y hay mucho miedo a romper este silencio también, ¿no? Precisamente por esta relación de dependencia. Entonces, todo esto muchas veces, si hay dificultad para entender lo que me está pasando y yo dependo de un contexto que no siempre me puede proteger del todo, es más fácil que aparezcan sentimientos de culpa, de vergüenza, de yo tendría que estar sabiendo gestionar esto de alguna manera, y es más fácil que yo no pueda pedir alternativas de ayuda. Entonces, la dificultad para comunicar es la norma. Muchas veces cuando atendemos a niños y adolescentes, cuando llegan a consulta, si pueden expresar algún motivo de dolor, siempre es una parte, es algo parcial, es una pequeña parte, a veces muy transversal a lo que les pasa, y es algo con lo que tenemos que contar, ¿no? Y hay que contar con que además de esta dificultad para pedir ayuda, que no es culpa del menor, sino es, digamos, intrínseca a la naturaleza del suicidio en menores, también hay que contar con que no ha habido figuras facilitadoras a su alrededor que hayan podido enterarse de que algo pasaba, ¿no? Algo que no tenía por qué ser, ¿no? Que la persona sí quisiera suicidar, pero que había cierto dolor o que no han ayudado a entender cosas que estaban sucediendo. Eso tampoco quiere decir que los padres, ¿no? o los tíos, los abuelos o los profesores hayan sido negligentes, ¿no? A veces estamos en nuestros propios fantasmas, muchas veces no estamos entrenados en identificar señales de riesgo y es algo que puede pasar desapercibido sin ser un padre terrible o un profesor terrible. Pero una realidad con la que hay que contar es que también tenemos que asumir como necesarias estas figuras, ¿no? También por eso es parte de lo que queremos traer, insistir en la necesidad de conocer estas señales de alarma, de prestar atención a ciertos signos,
porque os hagáis una idea, algunos datos del programa, trabajamos con un programa de suicidio adolescente. Los adolescentes que atendemos, el 100% de los pacientes que hemos atendido tienen una situación familiar compleja, ¿no? O los padres sufrían, o había dificultad en la comunicación y conflictiva, el 100% de las personas que habían hecho un intento autolítico. Más de la mitad de los pacientes que llegan supuestamente por un primer intento autolítico, cuando les conocemos un poquito más sabemos que ya habían hecho intentos previos. El 66,7% de nuestros pacientes sufrían violencia en la familia, ¿no? A veces no hacia ellos, a veces entre los padres, hacia un hermano, y en un 87% de los casos había situaciones traumáticas en el momento presente o previas, ¿no? De maltrato, de abuso sexual, de violencia de género. Y os pongo aquí subrayado que sepamos, porque una de las cosas que hemos aprendido en los años de trayectoria que lleva el programa es que muchas veces, incluso con un tratamiento intensivo, que además tenemos la suerte de poder ver a estos chicos una vez a la semana durante un mínimo de 3-4 meses, incluso con este tipo de intervenciones llevadas a cabo por profesionales, que se asume, que sabemos acompañar e intentar ayudar a los pacientes a hablar, aún así a veces no son capaces de contar. A veces porque les da miedo fallar a sus padres, a veces porque les da miedo decir algo que lleve a cabo una acción que les separe de sus familias, ¿no? A veces porque se sienten culpables y les da tanta vergüenza haber sufrido un abuso que no pueden compartirlo, ¿no? Entonces, son situaciones muy difíciles de compartir, pero que tenemos que asumir que siempre hay un dolor subyacente, ¿no? Independientemente de la naturaleza del mismo. Os traigo algunas viñetas clínicas un poco por reflejar los motivos de consulta que a veces traen en una primera consulta y cómo podemos darles forma después, ¿no? Pues un paciente varón, ¿no? que es trans y lo que viene diciendo es que él se intenta suicidar porque su padre no usa los pronombres masculinos, no respeta su condición, no usa los pronombres masculinos y esto le supone mucho sufrimiento hasta el punto de querer suicidarse. Después de mucho tiempo de tratamiento, empezamos a intuir, que no saber, porque en ningún momento esta persona puede explicitar que hay un abuso sexual o hubo un abuso sexual por parte del padre de este paciente, ¿no? Y que ahora está preocupado por la seguridad de su hermana. Pero esto no es algo que puedan decir. Entonces, importante saber, bueno, que podemos trabajar con lo que nos traen, ¿no? Y con eso a veces son motivos que pueden parecernos absurdos, ¿no? Pues otra de nuestras pacientes decía que se había intentado suicidar porque le habían comprado unas zapatillas que ya llevaba mucho tiempo pidiendo a su hermana. Nos puede parecer una tontería. Yo muchas veces le digo a nuestros residentes que cuanto más absurdo sea el motivo de consulta, más nos tenemos que preocupar, porque menos capacidad hay para poder armar, ¿no? Una elaboración o un relato del dolor que subyace. Pues lo que comprendemos tiempo después es que es una familia reensamblada en la que aparece una hermana, hija de la nueva pareja de su madre, que obviamente están pudiendo cuidar mucho más que a ella, que se la ha abandonado a muchos otros niveles, ¿no? Las zapatillas seguramente que ella puede representarse y que puede expresar, porque no puede expresar otros mucho más complejos, ¿no? Más difíciles de ver. Una cosa que nos encontramos también mucho ahora, cuando llegan pacientes a consulta ya con un diagnóstico puesto, ¿no? Una paciente que tenemos 16 años que viene suicida con un intento de suicidio diciendo que ella es PAS, ¿no? Que se ha intentado suicidar porque es PAS, que para los que no conocéis es persona de alta sensibilidad, que es un diagnóstico que no existe, pero que está muy presente en redes ahora mismo. Entonces, su formulación es esta: yo es que soy muy sensible y por eso me intento suicidar, porque por pequeñas cosas me pongo muy mal, ¿no? Es lo que ella se puede representar y lo que puede compartir. Al poquito, porque con esta chica llevamos muy poquito tiempo, está en una situación en la que hay violencia de género, lleva mucho tiempo viviendo pues esta situación en su familia. Y hace poquito, a raíz de un evento concreto, su madre ha denunciado y ella tiene que testificar en el juicio, ¿no? En el juicio contra su padre, por una situación que lleva tiempo sufriendo, pero que lógicamente es una situación que cualquiera entendería que es difícil a muchos niveles, ¿no? Y que mueve. La formulación que ella se puede hacer es que ella es muy sensible y por eso se pone muy mal con esto. Entonces, estos ejemplos los traigo un poquito para representar esto de la dificultad para transmitir, ¿no? La dificultad para contar, y nuestro trabajo como profesionales y como personas que acompañáis o que podéis estar cerquita de alguien que quiera morir o que exprese que quiere morir, es entender que tiene que haber algo detrás. Algo que seguramente vosotros no podáis llegar a conocer, ¿no? Pero sí que asumir que hay un sufrimiento que requiere que pongáis en contacto con un servicio especializado. Y por si esto fuese poco complejo, es verdad
que decía la doctora Díaz Marsá esta mañana que un suicidio nunca es una llamada de atención, ¿no? Y nunca se debe considerar como tal, pero desde luego un intento de suicidio cumple una función en un sistema, una función que tiene sentido, ¿no? Justo esta paciente que os he contado al final me decía la semana pasada una frase muy bonita que le he robado para traer aquí, que decía, es que las autolesiones son una manera de expresar algo que no se explica, decía ella, ¿no? Es como la manera que tengo. Entonces, a veces uno no lo puede explicar porque no sabe lo que le pasa, porque realmente no entiende si es demasiado sensible, si es culpable de todo, si debería saber hacer otra cosa. A veces porque no puede, ¿no? Por estas lealtades que os digo hacia personas de las que depende. Y a veces porque realmente es la única manera de que llegue a su entorno su sufrimiento. Muchas veces vemos personas que sufren, que expresan, pues a veces como pueden, en clave de cansancio, en clave de fracaso académico, y estas maneras de expresar no son comprendidas por su entorno, ¿no? Pues a veces porque estamos otras cosas, a veces porque no entendemos, pues esta madre no entendía que su hija se agobiase con la denuncia, ¿no? Cuando precisamente estaban consiguiendo una situación mejor. Entonces, a veces algo tan tangible como las autolesiones o como un intento de suicidio realmente es lo que abre los ojos a su contexto y ofrece una posibilidad de cambio. Genera un contexto muy permeable, digamos, para introducir cambios y atención. Entonces, a veces la función en el sistema es hacer desaparecer el dolor, como decíamos, ¿no? El suicidio como la posibilidad de escapar de un dolor del que siento que no puedo escapar de otra manera. A veces cumple la función de recibir una atención necesaria, ¿no? a un sufrimiento que no se ha podido entender. A veces sirve para pedir ayuda, a veces saca de primer plano otro problema. A veces cuando intento el suicidio, unos padres que discuten mucho dejan de hacerlo y se unen para ayudar al menor. Entonces, cumple una función, pero lógicamente dificulta que este menor se ponga bien. Nos decía una de las chicas del programa que, claro, desde que ella estaba mal, su padre había dejado de beber, sus padres estaban empezando a hacer planes juntos con ella y estaban entendiendo que ella había sufrido por haber sido abusada por la pareja de su hermana, cosa que antes, yo creo que por dificultad de los padres para abordar un tema tan complejo, no se había hablado. Se sabía, la hermana sabía de otro país, pero no se había hablado nunca. Entonces, se entiende que si esta es la manera en que ella puede movilizar todo el entorno, es que tiene un sentido, que hasta que se aprendan otros lenguajes y otros idiomas se mantenga esta manera. Y luego, como decimos, ¿no? Como ahora se puede adquirir un sentido, ¿no? Y formar parte de una comunidad como sufriente, ¿no? En clave de suicidio, también a veces es una manera que tienen de sentir que pueden ser algo, ¿no? Si yo no puedo ser buen estudiante, si yo no puedo ser, ¿no? el hermano que protege a sus hermanos o el hijo, a veces esto es algo que sí puedo ser, ¿no? y donde sí me puedo reconocer. Entonces, si tenemos que crear una especie de esquema, ¿no? de todo lo que intento transmitiros, hay unas vulnerabilidades específicas, sí, ¿no? Y todas estas que recoge la literatura, ¿no? Sociales, personales, de pobreza, existen, pero tiene que dar esto más la sensación de que este problema excede los recursos personales, y esto tiene que ver con una dificultad para pedir ayuda, ¿no? Un menor, por definición, no tiene que resolver una situación de bullying, o por definición no tiene que resolver una situación de acoso sexual, ¿no? Pero sí tiene que tener un entorno que pueda rescatarle. Esta dificultad para pedir ayuda tiene que ver con la dificultad de los menores para comunicar y con la ausencia de figuras que hayan podido estar un poquito pendientes y leer entre líneas, a veces de forma muy difícil, las necesidades del menor. Y todo esto cumple una función en el sistema que tenemos que entender para ayudar a poder cumplirla de una manera menos riesgosa que el suicidio. Y si somos un poco más realistas, en realidad muchas de estas vulnerabilidades específicas, ¿no? El acoso escolar, el acoso sexual, muchas veces ya suceden en un contexto que no ha podido atender, ¿no? adecuadamente a estas dificultades. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Como familia, como amigos, como compañeros, como personas cerca de alguien que pueda sufrir deseo de morir, mostrar disponibilidad siempre, ¿no? El no hacer oídos sordos, a veces el no saber qué decir nos hace hacer como que no nos enteramos, ¿no? Pues el mostrar disponibilidad, el poder reconocer las señales de alarma, y aquí os traigo algunas de las más comunes para que nos suenen un poquito a todos. Cambios en el comportamiento de alguien, sobre todo el aislamiento, ¿no? El aislamiento a veces tiene que ver con que la persona sigue presente pero deja de comunicar, deja de compartir cosas de su día a día, a veces empieza a evitar planes con amigos, ¿no? O actividades que antes disfrutaba. Cambios en el sueño, en el apetito, ya sean por exceso o por defecto, bajo rendimiento académico, sobre todo cuando hay un descenso importante, una persona que venía funcionando deja de mostrar interés en los estudios. También cambios, dicen, en la personalidad, ¿no? En el estado de ánimo. Una persona que estaba
más o menos bien de repente está más apagada, o al revés, una persona que lleva mucho tiempo más apagada de repente está más tranquila y más relajada, ¿no? Que esto puede querer decir que ha decidido suicidarse y por eso se tranquiliza. Una persona que de repente está muy irritable, muy irascible, o que al revés se muestra más pasivo que de costumbre o más indiferente. Pérdida del interés o apariencia personal, y esto os lo marco con asteriscos porque en adolescentes mi experiencia es que a veces esto no se pierde las ganas de todo lo demás, pero la necesidad de mostrarse de una manera adecuada a los demás protege estos cambios de apariencia. El consumo de drogas o alcohol, y en adolescentes también un consumo mucho mayor de pantallas, ¿no? Que también es una manera de evitar el dolor, o cualquier otra estrategia que tenga que ver con la evasión. Y como decía un poquito también las ponencias de la mañana, hay una actividad que tiene más que ver en redes, ¿no? con estos pensamientos o palabras que tienen que ver con el espectro suicida. Sobre todo estas cosas. Y si identificamos estas señales, nuestro trabajo no es exigir que la persona nos cuente, vuestro trabajo no es exigir que la persona os cuente exactamente qué le pasa, porque normalmente no saben, no pueden, y pedir que cuenten qué les pasa se convierte en una exigencia que les hace sentir aún más culpables, ¿no? Y más avergonzados, porque claro, si yo hubiese dicho lo que me pasaba, me hubiese dejado de pasar y no lo pude decir, sino mostrarnos disponibles y favorecer la derivación a salud mental, ¿no? A un entorno seguramente ajeno a la familia, ¿no? Donde podamos ser un poquito más cuidadosos y más periféricos y ayudar a hablar de estas cosas. Lógicamente, hacer eso también es algo muy demandante para las personas que rodean, ¿no? A mí me gusta mucho una guía de la Comunidad de Madrid, que os pongo al final, que habla de las señales de alarma, pero también habla de qué hacer y qué no hacer como adultos responsables. Mantener la calma, que esto es un casi imposible, ¿no? Pero hablan sobre todo de que como padre, como hermano, no vale alarmarse, no vale mostrar reproche o rechazo, ¿no? Que muchas veces los papás se enfadan con los niños cuando hay una conducta lesiva, muestran decepción. Esto solamente impide que el menor pueda en otra ocasión decir que se encuentra mal. También aceptar la propia reacción de uno, ¿no? Es normal que como padre, como hermano, como compañero te veas desbordado por la demanda, y en ese caso es bueno que se pueda pedir ayuda a un tercero, ¿no? Que puedas implicar al orientador escolar, o que puedas implicar a tu pareja, a algún amigo de la familia. Adoptar medidas de seguridad que tienen que ver con retirar el acceso a medidas, ¿no? A medios letales. Valorar si tu hijo, si tu hermano, si tu amigo tiene un plan, si solamente lo ha pensado, si tiene un plan, si tiene acceso a medios. Establecer un plan de seguridad, que os hablaré un poquito de esto, y siempre animar a la persona a pedir ayuda especializada, ¿no? También es importante que a veces los adultos responsables pidamos ayuda, porque también uno se siente, los papás, ¿no? Los compañeros se sienten muy culpables, ¿no? Por el deseo de morir de un hijo, a veces avergonzados, a veces miedo a que esto implique un riesgo también a su figura como padres, ¿no? Si es que ellos lo han hecho tan mal que no merecen o que no deben poder cuidar a los menores. Y bueno, esto, ¿no? Fomentar la dirección a la terapia, que normalmente lo que vamos a hacer en terapia es la parte compleja, que es ayudar a entender a la persona qué es lo que hace que le lleve a querer morir, ayudar a crear otras formas de quitar el dolor que no tengan que ver con esto, y solemos crear, antes de todo esto, porque esto suele llevar meses, si no años, un pequeño plan de crisis, ¿no? Que esto sí que es lo que compartimos con las familias, con las personas más cercanas, que en adolescentes utilizamos mucho la metáfora de la tormenta emocional, ¿no? La idea de que cuando uno se encuentra muy mal, entra en crisis suicida, normalmente uno ya está tan confuso, siente, piensa y sufre tantas cosas que no es capaz de enterarse y de ponerse a salvo. Entonces, el trabajo primero debe ser aprender a identificar las señales que anteceden la tormenta, ¿no? Para que cuando identifiquemos estas señales podamos llevar a cabo las estrategias que hayamos acordado y impidamos que haya una escalada suicida. Entonces, se trabaja con los adolescentes en identificar sus propias señales de alarma. Muchas veces los menores son más capaces de identificar lo físico que lo psíquico, es decir, son capaces de identificar: me duele la cabeza, me duele la tripa, me pongo muy tenso, las cosas van muy rápidas, mucho más que me siento solo, me siento culpable o me siento avergonzado, ¿no? Cosas como más tangibles, digamos. Ayudamos también a ver en qué tipo de situaciones suelen aparecer más, pues si son en situaciones en las que hay discusiones familiares, en las que hay una exposición al fracaso, por ejemplo, o en las que hay una situación escolar que el paciente vive con dolor o con miedo, y les ayudamos como a hacer, digamos, el checklist de los pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas que aparecen. De modo que tanto el adolescente o el menor
como sus padres conocen estas señales y pueden en un momento de crisis ayudar a poner en práctica las habilidades que quiera que hayamos entrenado para frenar la escalada de la crisis. Las habilidades pueden ser muy diversas, ¿no? Pues desde habilidades muy concretas de cambiar la fisiología, tipo coges un hielo en la mano, ¿no? Y te concentras en la sensación en lugar de cortarte, a estrategias de ponerse música, salir a pasear, conectar con un amigo que nos ayuda un poquito a desconectar. En función de la persona ayudaremos con las que le resulten más prácticas, y establecemos también una serie de contactos de emergencia que la persona tiene que tener un poquito en mente que pueda acudir, ¿no? Pues a veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces es un teléfono, porque está más cómodo con un agente desconocido, un teléfono de atención en crisis. Y con adolescentes hemos visto que es muy útil trabajar con esta pequeña ancla de seguridad que llamamos, ¿no? Que es como una tarjetita también tangible, concreta, con algo físico que en ese momento de crisis les ayuda como a anclarse a la vida, ¿no? A veces es un poema, a veces es la foto de la mascota, a veces la pulserita del mejor amigo que les regaló y que les recuerda que hay alguien que les quiere, a veces es, bueno, un dibujo, un familiar aunque se encuentre lejos. Entonces, esto nos sirve para mantener un poquito al paciente con vida hasta que podemos entender qué pasa y cambiar la situación. Pero es importante que es como una especie de mecanismo primario, digamos, ¿no? El objetivo último nunca puede ser solo eliminar el deseo de morir, ¿no? Tenemos que cambiar la situación para que la persona no necesite dejar de sufrir así. Y lo que trabajaremos a medio y largo plazo en terapia es poder entender, asumiendo que a la persona le va a costar mucho contar, le va a costar mucho entender una vez contado qué es lo que le está pasando, y poder acompañar sin que esta necesidad nuestra de saber se traduzca en una presión imposible para el menor de contar. Y bueno, luego hay otra serie de iniciativas comunitarias que ya nos contarán en las siguientes ponencias, que tienen que ver un poquito, ¿no? Pues si identificamos que al menor le ayudaría pasar más tiempo fuera de casa, pues a lo mejor actividades deportivas, a lo mejor apoyo escolar, a nivel de la escuela también, pues protocolos del bullying mucho más rigurosos, programas de tutoría y mentoría, formar a los orientadores que muchas veces se ven sin estrategias para acompañar a estos menores. Bueno, no consumo tiempo en esto. Formar en las señales de alarma a toda la comunidad, pero al final el objetivo tiene que ser que en menores tenemos que intervenir no solo sobre el menor, sino sobre el sistema que rodea al menor, porque intervenir solo sobre el menor implica otorgarle una responsabilidad que no puede tener y que favorece el deseo de morir, porque lógicamente le queda grande, que permita descargar un poquito al menor y ayudar al menor a entender qué es lo que le está pasando, ¿no? A todos estos sentimientos de culpa, de vergüenza que forman parte del suicidio, ayudarle a tener una concepción un poquito más amplia que le saque del foco, ¿no? Que al final es un poquito que se pueda contar su propia historia en otras claves y encontrar otras maneras de conseguir que su familia vea su sufrimiento, que no tenga las cargas que tiene en el momento, ¿no? Entonces, bueno, la guía que yo sí que os recomiendo mucho, está ahora mismo disponible en internet, es la guía Vivir, bueno, que está muy bien porque tiene un montón de recursos sociales en la Comunidad de Madrid para protección del bullying, para inclusión en actividades, y bueno, tiene todas estas señales de alarma que tenemos que identificar y vías de protección. Os dejo mi mail también por si después, y creo que casi en tiempo. Muchas gracias, Irene. Abrimos turno de preguntas, por si alguien quiere aportar algo. Hola, vale. Cuando estabas hablando de los signos que podemos identificar en pues, personas que son suicidas, yo dentro de la carrera sí que he estudiado trastornos mentales, sobre todo los relacionados con la educación, y claro, yo los estaba leyendo y claro, a mí me parecían signos de depresión. Entonces, ¿cómo, o sea, dentro de que son dos trastornos que sí que es verdad que deben tener un seguimiento y una ayuda profesional, ¿cómo puedo diferenciar si es depresión o si es una conducta suicida? ¿Contesto yo? A mí me parece una pregunta buenísima, tan buena que creo que no tiene una respuesta concreta. O sea, creo que identificar depresión en un menor es lo que hace falta para evitar el suicidio, ¿no? Quiero decir que precisamente los jóvenes que muchas veces encuentran el suicidio o el intento de suicidio, que muchas veces, y a mí esto me parece importante, desconozco el dato, no sé qué pensáis vosotros, pero la proporción de intentos de suicidio frente a suicidios consumados en menores tiene un gap, yo creo que más grande que en otras franjas etarias, precisamente por esto, porque el suicidio de menores es menor que en muchas otras
edades. Entonces, muchas veces el problema es que son menores que sufren, que no saben expresar de otra manera. Creo que no sé si te dedicas a educación, entiendo. ¿Te dedicas a educación? Sí, pedagogía. Pues, justo. El papel de los orientadores, de los educadores, es identificar a estos menores y derivarlos a salud mental. Porque creo que muchas veces es tan complejo que ni nosotros mismos sabemos y desde luego requiere una estructura de la que no gozáis en educación. Entonces, ya identificar estos signos y derivar a salud mental me parece que es la meta, ¿no? Que discriminar más allá es, vamos, palabras mayores para nosotros también. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, antes mencionasteis el tema del tratamiento del suicidio en los medios. Yo no pude asistir esta mañana porque estaba cubriendo otro acto. Si podéis un poco volver a retomar algunas claves que se pueden dar, porque creo que para los medios de comunicación, tanto tratar los temas de salud mental como los suicidios en sí que ocurren, creo que es muy importante. Y aprovecho también para pediros si hay una guía para los medios de comunicación. No sé si la que enseñaste antes puede ser una guía también, pero si hay guías a nivel nacional o a nivel de comunidades autónomas que se puedan consultar, sobre todo a la hora de tratar esas cuestiones. Gracias. Bueno, esto, no sé si se escucha, sí. Claro, sobre la base, ¿no?, de que esto seguro lo contestaría mucho mejor los compañeros que han estado antes aquí, ¿no? O sea, lo que se comentaba un poco no era no entrar a lo mejor en excesivos detalles, ¿no? Por ejemplo, pues decir dónde se ha suicidado la persona, de qué manera se ha suicidado la persona, imágenes, ¿no?, a lo mejor que puedan que puedan generar pues, más angustia en la persona que lo ve, casi que más información, ¿no? Guías para el tratamiento específicamente en medios de comunicación, entiendo que sí que habrá y la han comentado esta mañana, ¿no? La de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hay una guía casi decálogo, creo, de recomendaciones generales. Si lo buscas por ahí, por recomendaciones, tratamiento, suicidio, medios de comunicación, Organización Mundial de la Salud, te sale. Y habían dicho también que en el país hay una guía propia. O sea, es el libro de estilo, lo que no sé si es algo público, el libro de estilo del país, o es algo privado. Pero como que estaban basados, ¿no? No lo sé. Es verdad, y el Ministerio de Sanidad han dicho que también. Bueno, a ver si vosotros podéis comentarme. Yo tengo la impresión de que, por mi experiencia, no soy experta en infantil, pero haciendo guardias yo me he dado cuenta de que los jóvenes ahora como que tienen una forma de comunicación como muy como si hablaras con adultos, con gente más madura, con un lenguaje más refinado, como que expresan cosas en términos de desesperanza, de las guerras, de la situación social, política, bueno, que transmiten, no sé si, y eso, perdón que me estoy muy nerviosa, sobre todo en adolescentes que han tenido ideas suicidas o intentos de suicidio. No sé si vosotros tenéis la sensación también de que a lo mejor la exposición a medios también es un factor de riesgo. Yo lo que veo es que muchas veces traen un lenguaje ya directamente muy psicologizado, que en parte a veces se corresponde con cierta romantización de las patologías de salud mental, de romantización de la propia autolesión, pero que otras a veces, no sé qué impresión también tenéis, que tienen que ver con mucho sufrimiento y con una necesidad de poder contarse ese sufrimiento. Es decir, en pacientes con trauma complejo, con diferentes eventos adversos que han podido vivir, lo que se ve es precisamente esa madurez y esa capacidad narrativa que no ves a lo mejor en otros adolescentes. Y yo lo veo así un poco en esas dos figuras, ¿no? Por un lado, los que romantizan, que es un discurso al final muy vacío, pero muy glamorizado por otro lado, y otros, cuando han sufrido un trauma complejo, que a veces te sorprendes de cómo son capaces de contarte algo tan crudo de una manera tan precisa y tan certera. Sí, yo creo que eso es, para mí es uno de los problemas enormes ahora de consulta, que
precisamente cuando hay mucha dificultad para elaborar qué es lo que te está pasando, cuando uno no puede entender cómo se siente. Ahora hay muchos discursos disponibles que podrían encajar parcialmente, entonces muchas veces se compran, yo creo, como manera justo de entender lo que te está pasando, pero es un discurso impostado, y como que desarmar ese discurso para poder montar uno propio, yo creo que es una dificultad nueva que, por ejemplo, a mí en adultos no me pasa. Yo siento que los adultos quizás son más analfabetos de este mundo de redes, ¿no? Y llegan sin tener ni idea de lo que les pasa y pensando que no tienen ni idea, pero cuando llegan con un diagnóstico de PAS, a mí lo que me pasa es que me han invalidado, entonces hay como que desarmar todo esto, dejar a la persona desnuda, ¿no? Así, sin un relato que se pueda contar, para construir uno nuevo. Y a mí sí me parece a veces un problema, una dificultad añadida. Sí, que es algo como que calma, ¿no? A lo mejor como inicialmente, ¿no? O sea, igual que cualquier otro tipo de diagnóstico, ¿no? Pero ya lo vamos como a cosas como más, pues eso, ¿no? Invalidar, como palabras como desesperanza, ¿no? Más allá de lo que es un diagnóstico, que yo creo que de primeras el tener acceso como a esos términos quizás como que te... Sí, como que te calma, ¿no? Pero quizá también luego tapona la posibilidad de poder pensar más allá de eso, ¿no? Pues se vive, yo creo, con más calma desde ahí, desde el... Bueno, por lo menos así me puedo explicar lo que me está pasando. Lo que pasa es que ni siquiera esa es una manera en la que sean luego capaces de tirar para adelante. Entonces, claro, es lo que decía Irene, ¿no? El desmontar eso, sabiendo que probablemente debajo no haya mucho construido, son los primeros que dicen, yo no rechazo esto porque así por lo menos me lo sé contar. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras ponencias. Yo os quiero hacer una pregunta que yo creo que igual es un poco arbitraria, pero bueno, para ver cuál es vuestra reflexión detrás de la respuesta. Un poco a raíz de, creo que es Australia, que ha empezado a legislar, ¿no? Prohibiendo el acceso a redes sociales hasta X edad. ¿Qué medidas sí o sí tomaríais a la hora de prohibir el acceso? Bien a nivel de una edad, que supongo que será más o menos arbitraria, o algo más de forma, de pues en estos horarios, a este tipo de redes sí, a este no, con determinado filtro. No sé si tenéis alguna respuesta en este sentido. Yo lo que no sé si eso sería posible. O sea, porque conceptualmente sí, o sea, el limitarlo, vale, pero ¿se va a poder realmente limitar? Es decir, ¿de qué manera se vigila en casa lo que hagan los padres y madres con esos adolescentes o directamente con niños y niñas cuando les dan el móvil? Claro, o sea, yo creo que cualquiera podemos pensar que el regalar a los 10 años un smartphone no es la mejor de las ideas. Pero si ya se han criado directamente en ese contexto, digamos que el cambio de prohibirlo va a ser muchísimo más difícil. Es decir, si no hay una implicación transversal en toda la sociedad, más pedagógica, más educativa, no tiene ningún sentido, creo, que tomar esas medidas coercitivas, porque es que no se van a cumplir. Se pueden cumplir en contextos tipo un colegio, en un centro de salud, en sitios como muy específicos. Pero como para poder prohibirlo transversalmente, claro, es meterse en las casas de la gente. Entonces yo creo que hay una parte necesaria de pedagogía y de educación a las familias y socialmente de compromiso mutuo en el que podemos cambiar eso, pero no a través de la prohibición, porque no creo que vaya a tener efecto. No sé cómo lo veis. Sí, no, fíjate, yo pensaba, ¿no? Como a lo mejor también esto que has dicho antes de ver las cosas de ahora como con otros modelos, ¿no? Pensaba quizás la censura, el prohibir, ¿no? Es de otro momento, ¿no? Temporal, que no sé hasta qué punto eso nos puede servir ahora, ¿no? Que quizás algo más del poder, pues eso, ¿no? Como del poder entender, el poder hacer como un acercamiento a todo esto, ¿no? Desde algo como pedagógico, poder explicar sí, a las familias, ¿no? Me parece más útil que entrar a prohibir algo, porque yo no sabría, no tengo ni idea dónde poner el límite. Y luego hay una parte, yo creo, también de tú puedes, ¿no? A tu hijo le limitas y dices, no, tú no vas a tener móvil, y tiene 13 años y no vas a tener móvil, y tiene 14 y tiene 15 y no lo tiene, pero de repente se queda aislado porque el resto tiene. Puede no hacer mucha gracia la idea, y yo creo que probablemente todos lo ven así, pero es que no le puedes tampoco aislar de una situación como esa. Y yo añadiría también otra cosa, que quizás ese cambio educativo debería empezar por los propios padres y madres. Es decir, que si te están viendo constantemente usar el móvil desde que tienes 3 años, probablemente cuando tengas 10 vas a decir, oye,
esto parece que no está tan mal, ¿no? Que, o sea, muchas veces se establece la analogía con lo que puede ser el consumo de alcohol. Es decir, en este país tenemos un consumo de alcohol muy generalizado y ven los niños y niñas desde que son muy pequeños a sus familiares beber, y beber en contextos muy sociales. Es verdad que a veces, bueno, hay cierto abuso del uso de alcohol en algunas familias, pero normalmente hay como cierta limitación, decir, bueno, esto se hace así, en contextos, bueno, de reunión social, no se puede sobrepasar estos consumos porque es peligroso. Hay como esa cosa, ¿no? Decir, o sea, si bebes no puedes luego coger el coche. Con el móvil no. Con el móvil muchas veces lo que están viendo es a su padre o a su madre tranquilamente en el salón sin atender a otras cosas, o durante la comida está respondiendo a WhatsApp o mirando Facebook, y es también la educación con la que se están criando. Entonces esa parte yo creo que también debería ser generalizada, no solo en una educación pedagógica hacia los adolescentes, sino también por parte de los padres y madres. Sí, yo creo que yo a título personal, Irene, no psicóloga, me encantaría prohibir masivamente las... Pero es verdad que una cosa que dicen mucho los adolescentes, o sea, yo muchas veces tenía esta cosa de la vida real, ¿no? Y las redes sociales, la vida real y las pantallas. Y cada vez tengo más o menos claro que esa distinción exista, como que los adolescentes ahora mismo tienen una vida real a través de la red, entonces sacarles de allí implica efectivamente aislarles mucho. Pero me surge también la duda, por supuesto que la vía entiendo que sería educar a los padres para que puedan educar a sus hijos, pero precisamente las familias más vulnerables, las que quizá no tienen el tiempo para estar, ¿no? en estas labores de educación, o quizá no tienen el tiempo para supervisar, o necesitan más poder entretener a los hijos porque a lo mejor ellos están trabajando para darles de comer, son precisamente las que más riesgo corren también con esta metodología más educativa, ¿no? Como que no alcanzaría a llegar precisamente a estas familias que más difícil lo tienen. Entonces a mí yo tengo muchísima duda en eso, como que no termino de encontrar una fórmula de cuál sería. Sí, o sea, el problema también viene que ese perfil de familias, por desgracia, son siempre al final las claro, más vulnerables, sea lo que sea. No. Y sí, o sea, a título personal estoy en tu equipo de prohibirlo, pero realmente no. Imposible, totalmente. No tiene sentido. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ignacio de la agencia EFE. Quería preguntar sobre el tema de los recursos que apuntabais especialmente al principio de la intervención con el doctor Messiaen, que decís que los recursos habían aumentado pero que seguían siendo insuficientes. Me gustaría saber de qué manera, en vuestra propia experiencia personal, en cuanto al número de pacientes que ustedes o sus compañeros tienen en sus consultas, habéis podido experimentar una evolución, ya no solo del número de pacientes que tenéis, sino de la carga que cada uno de los profesionales tiene. Muchas gracias. Los recursos han aumentado y están ahí los datos, lo que pasa es que la demanda también ha aumentado, entonces muchas veces ese aumento del recurso no se ha acompañado para cubrir el aumento de la demanda que progresivamente ha habido. Ha pasado, por ejemplo, con las unidades de hospitalización. Han aumentado el número de camas, pero en muchas épocas del año siguen llenas. Sí que ha disminuido un poco, ¿no?, las listas de espera para una hospitalización con respecto a lo que podía haber hace unos 3-4 años, pero aún así hay épocas en las que todas las unidades de hospitalización de la Comunidad de Madrid siguen llenas. Se están creando unidades de transición, unidades de hospitalización domiciliaria, pero aún así no es suficiente para dar cobertura a todas las necesidades de salud mental que están teniendo los niños y niñas y adolescentes. Se está sumando también, yo creo, un trabajo familiar, que también es importante que muchas veces se dé acompañado a toda esta atención por parte de psiquiatría y psicología clínica, y muchas veces yo lo que sí que estoy percibiendo es dificultades también en cuanto a recursos por parte de servicios sociales, en las que no llegan a atender las complejidades y adversidades sociales que están viviendo muchas veces los pacientes, las familias entendidas también como familias problemas, y que eso acaba repercutiendo antes o después en una expresión psicopatológica del problema, que acaba generando una patología mental y que acaba nuevamente en un círculo vicioso, aumentando más la demanda. No sé si tenéis la misma experiencia vosotras. Sí, justo. Es verdad que yo creo que justo los que estamos aquí tenemos un lugar privilegiado de atención, tenemos programas intensivos específicos de pacientes más agudos, por eso hablamos de suicidio.
pero mi impresión es que también se están desarrollando muchos recursos que se están implementando en este último nivel, ¿no? Cuando el paciente ya está muy mal, ¿no? Cuando ya se intenta suicidar, cuando ya necesita una urgencia, un ingreso, quizás se está reforzando menos, desde luego, todo lo social, que al final es lo que protege de que lleguen a ese último nivel, y también lo comunitario. La presión asistencial de los centros de salud mental es la misma o más que antes, ¿no? Hay más centros de urgencias, más hospitales o programas intensivos como los que tenemos nosotros. No hay tantos más psicólogos o psiquiatras en el centro de salud mental, que es como el médico de primaria, ¿no? Entonces, bueno. Justo yo trabajo en un centro de salud mental y es verdad que yo trabajo fundamentalmente con población adulta, pero parte de la agenda sí que es como para población joven, y es verdad que mi sensación es que la carga asistencial es la misma y es justo lo que decían ellos, ¿no? Y lo que decía Irene, como que se está apostando mucho también por muchos recursos en puntitas del iceberg, a lo mejor, ¿no? Y sí, como en unidades específicas, ¿no? Y se nos olvida al final, bueno, que por ejemplo eso, que el suicidio simplemente es algo como, pues eso, como la expresión, ¿no? De mucho malestar de fondo y de bases que yo creo que también se tendrían que reforzar, entre ellas, pues, por ejemplo, la atención en un centro de salud mental antes de tener que llegar hasta esos puntos del proceso, ¿no? Del paciente. Recursos de coordinación, un poquito lo que decías antes, ¿no? Pues Josi, si un educador puede derivar a salud mental y salud mental tiene espacio de coordinar, ¿no? Y de informar, pues mira, hay este nivel de riesgo, este no, eso incidiría de otra manera, seguramente, ¿no? Si una distribución de recursos pues más comunitaria que atendiese más a la estabilización de estos pacientes. Tenemos un dato que yo creo que será más o menos replicable en todos los hospitales, pero en nuestro caso en el hospital clínico, en la unidad de hospitalización de adolescentes, entre el 20 y el 25%, es decir, uno de cada 4, uno de cada 5 adolescentes que ingresan sin haber tenido ningún otro contacto previo con salud mental. Es decir, la vía de entrada al sistema de atención en salud mental es directamente por la planta de hospitalización, ni por atención primaria, ni por el centro de salud mental de zona, ni por otros recursos. Y evidentemente ingresan, bueno, con patología grave, muchas veces 3/4 partes pues, o por ideación suicida o directamente por un intento de suicidio. Es decir, es una cifra muy llamativa por lo alta que es en cuanto a poder pensar en un chico o una chica de 14, 15, 16 años que de repente se ve hospitalizado porque no queda otra para poder tratar una situación clínica muy grave. Pues si no hay más preguntas, nada, agradeceros que os hayáis quedado y lo dejamos entonces aquí. Mañana seguimos con la segunda jornada. Muy bien, chicos. Qué lujo.